Buenos días, vamos a continuar en esta hermosa mañana con gozo en el corazón porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de oración y vamos a ir al libro de Jeremías. Si está llegando, estamos avisando cada domingo que hay que traer Biblia, hay que poner los celulares en modo avión y ocupar Biblias, así como libros con pasta y papel. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Para no distraernos, porque luego aunque entran los mensajes y ya nos roban la atención. Muy bien. Vamos a ir a un texto sumamente conocido. Si usted ha estado estos últimos domingos, se ha dado cuenta que hemos estado partiendo las enseñanzas desde el libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías, uno de los profetas mayores. Recuerde que en la Biblia se divide en profetas mayores y profetas menores. No porque unos hubieran sido más grandes que otros, sino esa división se hace por sus escritos. Fueron más extensos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y por eso es que se hacen esas divisiones. Se dicen profetas mayores y profetas menores, pero todo es palabra de Jehová. Recuerde que dice la palabra en Oseas que no hará nada el Señor sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Dios avisa lo que va a hacer. Tenemos un Dios misericordioso que Él nos avisa, hermanos, antes a través de la Escritura, para que nosotros estemos alerta, estemos atentos. Dice Proverbios que el avisado del peligro se guarda, se protege, toma sus precauciones, mas el necio, el fatuo, el simple, dice no pasa nada y recibe el daño. Sí, es muy importante esto. El Salmo 119, verso 105, dice de la misma palabra que lumbrera a mis pies es tu palabra y lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. Es necesario que estemos anclados y seamos alumbrados con la palabra. Hemos estado repitiendo que este mes de septiembre, que ya se está terminando, hoy es el último domingo del mes de septiembre, las iglesias reformadas celebran el mes de la Biblia, pero nosotros, desde que Dios nos permitió sembrar aquí, tenemos ya 16 años siempre a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Sí estamos en eso y es bueno porque ya la iglesia se ha acostumbrado a estudiar la palabra, a meditar en la palabra. Esa es la bendición, como vemos en el Salmo 1, muy bendecido, muy feliz, ¿verdad? Para la gente que anda buscando la felicidad, dile, no hay más felicidad que estudiar, meditar en la palabra de día y de noche y esforzarnos con la misericordia, la ayuda de nuestro Dios a caminarla. Eso es algo seguro de que nos va a ir bien. Al que es obediente, las bendiciones lo siguen y lo alcanzan. Ok, vamos a dar inicio. Y le decía yo que en Jeremías, el mismo que escribe Lamentaciones, el miércoles hablamos de ay de mí, también basado en Jeremías, y en el apóstol Pablo, donde dice que ay de mí si no predico el evangelio, porque no se me preguntó, sino se le ordenó, como a todos nosotros se nos ha ordenado predicar el evangelio. Y aquí en Jeremías 33 está un verso que más de uno lo ha escuchado, lo hemos visto en pegatinas, calcomanías, en alguna prédica, en algún comentario, y siempre lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Decimos, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y luego deja uno de atesorar y de valorar la importancia de esto. Así que vamos a seguir repitiéndolo. Recuerde que la enseñanza tiene que ser
repetitiva, repetitiva. ¿Quién lo estableció así? Lo hemos enseñado desde Deuteronomio, desde Éxodo, cuando Dios da la ley a Moisés, la orden es: y esto se lo dirás, lo repetirás y se lo dirás a tu hijo, al hijo de tu hijo, y también puede ser en plural, a tus hijos, a tus nietos y bisnietos. Nosotros tenemos el mandato de Dios de repetirlo. Hermano, la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Debemos tener nuestra memoria llena abundantemente, rebosando ¿qué? La palabra de Dios, porque esto es la formación, y conforme el hombre cree, así vive. Lo que el hombre cree determina cómo vive. ¿Por qué nosotros nos guardamos, hermano? ¿Por qué luchamos? Porque esa es nuestra doctrina, lo que rige nuestra conducta, lo que forma nuestra persona. Dice Jeremías capítulo 33. ¿Ya llegó ahí? ¿Ya abrió su Biblia? Jeremías capítulo 33. El profeta de las lamentaciones. ¿Sabe que a Jeremías, como a los verdaderos profetas de Dios, no lo querían, lo aborrecían? ¿Sabe cuál era el destino de los profetas en la antigüedad? La cárcel, y de la cárcel al cadalso, a la guillotina, a la muerte. Y en el Nuevo Testamento no cambió. Llegaron los profetas del Nuevo Testamento, profetas de Cristo, ¿y cuál era su destino? La cárcel y el cadalso, ya sea la crucifixión, ya sea que eran aserrados, eran cortados. Recuerde que habían maneras muy drásticas, muy brutales de quitar la vida, no como ahora que hicieron más tecnicismo, como la silla eléctrica, como la inyección letal, pero al final es muerte. Pero si hablamos de Jeremías, estamos hablando de unos 600 años antes de Cristo, para que usted se ubique de que no habían los avances modernos que ahora hay. Era algo más cavernícola, más rudimentario es la palabra, y así ellos lucharon y fueron obedientes a la palabra de Dios. Dios escoge a un pueblo y a ese pueblo le escribe la constitución del cielo. Y para que ese pueblo supiera la voluntad de Dios, Dios le mandó a Moisés que las escribiera en el monte Sinaí, en las tablas de piedra, y se leían al pueblo. Y cuando el pueblo se apartaba, Dios enviaba profetas para que lo corrigieran. Esa es la historia hasta el día de hoy. Dios sigue enviando profetas para que con la palabra de Dios ya escrita se le siga diciendo al pueblo: corrígete, vuelve al redil. ¿Cuántas veces? Cuántas veces sea necesario. Exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es necesario congregarnos, no dejar de congregarnos, hermano, porque aquí es de renovar nuestra mente continuamente, porque es solo un culto contra todos los cultos desde el lunes a sábado, imagínense, y solo 2 horas, y la exposición de la palabra 1:20, 1:30, y gracias a Dios esta congregación está impuesta ya a recibir bastante palabra. Pero aún así la balanza sigue siendo ¿qué? Porque el mundo es atractivo, hermano. Y el que diga que no, pues no sé en qué mundo esté viviendo, pero el mundo, su trabajo es mostrar los colores, los sabores, los sonidos, todo atractivo. Encubren las verdades, pero para eso venimos aquí cada domingo, para oír, y le decimos a Dios que abra nuestros ojos y abra nuestros oídos. Está escribiendo Jeremías, y llegamos al capítulo 33 de Jeremías, y dice así la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta allí vamos a iniciar. ¿Quién no ha oído Jeremías 33:3?
Recuerdo hace muchos años cuando llegué a la iglesia, los hermanos mayores me decían, cuando tengas problemas, háblale por teléfono a Dios. ¿Quieres su número? Y uno pues inocente, sí, ¿cuál es el número de Dios? Dice, es el 33:3. Y estaba basándose en esto, que Jeremías dice, 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Entonces, esta palabra que Dios nos da título a este sermón de este domingo, y vemos a un hombre allí clamando. En otras versiones dice, grita, caná, con acento en la A, caná, clama, gime, grita. Y estamos, dice, a un clamor de distancia. ¿Para qué? Para salvación e iluminación. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted y yo somos especialistas en clamar. Clamamos a Dios. Y hay testimonios de aquí, no necesitamos ir muy lejos, cuando sentimos que hasta ahí llegamos y hemos estado enmudecidos, con nuestros labios callados, pero cuando oímos ya que la guillotina se va a cerrar sobre nosotros, que ya no va a haber más remedio, ¿qué hacemos? Clamamos, gritamos, le decimos, Señor, ayúdame. Como dice David en el Salmo, ¿no? 34, este pobre, dice, clamó a Jehová y Jehová le oyó. ¡Aleluya! Tenemos un Dios que escucha, hermano. Tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que es movido no por lástima, sino por amor. Pero a Dios le mueve el clamor de su pueblo. Dios es amor. Es su naturaleza. Él no se puede negar a sí mismo. Él, cuando se manifiesta delante de Moisés, él proclama quién es él. Dice Jehová, Jehová grande, poderoso, pero luego ¿qué es lo que nos llama la atención? Dice, y lento para la ira y grande en misericordia. Misericordia en la Biblia es sinónimo de amor, hermano. Tenemos un Dios de amor. Por eso es que no hemos sido consumidos, por su misericordia. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí? ¿Dónde estaba Jeremías? Pues Jeremías estaba preso, hermano. Por eso le dije que los profetas de la antigüedad y del Nuevo Testamento eran los verdaderos profetas. Los falsos profetas, ellos estaban en las cortes con los reyes, comiendo y bebiendo y profetizándole puras cosas halagüeñas, puras cosas que le agradaban. Pero Jeremías no, pero Isaías no, pero Ezequiel no. Ellos llegaban y dice, así dice Jehová en cuya presencia estoy, arrepiéntete o vendrá, Dios enviará. ¿Cómo los castigaba Dios? Dios levantaba, hermano, ejércitos poderosos que dice que llenaban la tierra y los mandaba sobre su pueblo. ¡Wow! Y ese es el Dios de amor, ese es el Dios de amor. Y ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios de misericordia, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Muy buenas tardes, bienvenido pueblo de Dios. Y aquí estaban siendo asediados por el rey Nabucodonosor. ¿Qué estaba sucediendo? Tenía sitiado a Israel, tenía sitiado a Jerusalén, y Jeremías ya le había dicho al rey que eso iba a pasar, y como al rey no le agradó que le profetizara que venía un ejército y se los iba a llevar, ¿sabe qué le hicieron a Jeremías? A la cárcel, porque piensan que metiendo a los profetas a la cárcel se acababa ya el problema. No, el problema era su maldad, era su idolatría, su pecaminosidad, que ellos se apartaban del Señor. Y dice aquí en Reina Valera, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, tiene abierta su Biblia, ¿verdad? Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. ¿Dónde estaba Jeremías? Dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Quizás no estaba con toda la restricción de un calabozo, pero estamos hablando de
antes de Cristo, hermano. Que allí, por muy suave que estuviera la cárcel, las cárceles eran, dice que eran calabozos labrados en piedra, hermano. Así que el patio de la cárcel no creo que haya sido muy confortante. Debió haber tenido sus problemas, y usted lo va a ver. Tan grave que había una cisterna allí, ya sin agua. Y allí, en el tiempo del asedio, que duró de 5 a 6 meses, Jeremías estuvo en la cárcel en ese tiempo. Y cuando ya los invadieron y todo, aprovecharon para que antes de irse matara a Jeremías, y fue que lo metieron a una cisterna, pero esa cisterna no tenía agua, ya era solo lodo. Pero nosotros, con nuestra mente del siglo XXI, cuando decimos, y metieron a Jeremías a una cisterna, nosotros nos imaginamos un rotoplas, algo así. No, eran pozos enormes clavados. Y allí metieron a Jeremías. Dice, nos vamos a ir, y vienen y nos llevan cautivos a Babilonia, pero de que Jeremías se muere, se muere. Pero Dios lo sacó de ese pozo. Él es el que saca del lago, del pozo cenagoso. Dice que allí lo metieron y ahí se hundía, ¿sí? Sus pies ya no tocaban fondo, como dice un salmo. Pero bueno, vamos por parte. Dice que estando ahí en la cárcel, ¿dónde estaba Jeremías? Hermano, ¿dónde llega muchas veces la palabra de Jehová? ¿Cuando todo va bien? No, cuando estamos en angustia. Cuando estaba en angustia, dice, Él llegó a mí, Él me hizo ensanchar, Él puso mis pies sobre peña. Él llega cuando parece que ya hasta allí hemos llegado. Él llega, hermano, y nos rescata. Ahora, Jeremías venía la palabra y siempre era para otros, era para los reyes, era para el pueblo, era para los enemigos. Venía la palabra de Jehová sobre Jeremías, y Jeremías la daba como un buen pastor, como un buen predicador. Pero ahora Dios le dice, esta palabra que te voy a dar, Jeremías, esta palabra que te voy a dar, predicador, esta palabra que te voy a dar, iglesia, no es para que se lo digas a otro, es para que te lo digas a ti. Llega el Señor y le dice a Jeremías, Jeremías, te voy a dar una palabra, pero es para ti, es para que la pongas por obra tú. Porque muchas veces nosotros somos buenos para predicar, pero no para hacer. Como el padre Gatica, ¿se acuerdan? Predica, pero no practica. Y ahora Dios le dice a Jeremías, Jeremías, esta palabra no es para el rey, no es para el pueblo. Esta es una palabra para ti. Clama a mí. No se la dio para el rey. Vino palabra de Jehová a Jeremías, no para que se la dijera a otro. Dios le dijo a él, porque él estaba en una condición por su obediencia, porque él había dicho, y lo hemos leído en semanas anteriores, que le dijo, Señor, es que yo he resistido tu palabra, porque hablo y solo mal viene, y se levanta el tumulto y vienen contra mí, me quieren matar, me aborrecen. Pero dice que él no pudo resistir la palabra de Dios, y él estaba preso por obedecer la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo. Y sufro prisiones a modo de malhechor, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y por qué estaba preso Pablo? Por predicar la palabra, no por delincuente, no por ladrón, no por secuestrador. Y le dice algo Pablo, mas la palabra de Dios no está presa, aleluya. Hermano, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Podrán casi meternos en prisión domiciliaria, pero la palabra de Dios no está presa, hermano. De hecho, el tiempo más productivo de Pablo era en la cárcel, porque ahí ya lo dejaban. Ya podía escribir, y ahí produjo muchas cartas que han sido de bendición para la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Así que Jeremías estaba ¿en dónde? En la cárcel. Del patio del palacio del rey, ahí lo tenía el rey en la cárcel, ahí lo quería tener, dice, porque solo me predica cosas malas. ¿Cómo era la condición de Jeremías? Si Dios le dice, clama a mí y yo te responderé, es porque Jeremías, ¿cómo estaba, hermano? Muchas veces se presentan a los profetas como que de paso, como que no nos detenemos a preguntar. Y la emoción del alma de Jeremías, ¿cómo estaba? Estaba preso, era aborrecido,
y parecía que Jehová se había olvidado de él, y la ciudad estaba ya sitiada, escaseaba el agua, escaseaba la comida, y él decía: ¿y ahora qué? Y estoy aquí por predicar la palabra del Señor. Entonces llega la palabra, llega Jehová y le dice: Jeremías, grábeselo, clama. Dice otra versión, imagínense, en Biblia, lenguaje sencillo: grítame y te contestaré. ¿Cuántos están oyendo? Caná, dice en hebreo. Caná, clama. Habla fuerte, Jeremías, porque Dios no lo oye. No, porque tiene que manifestarse el deseo. ¿Sabe que hay gente, hermano, que está en situaciones graves y le dice: pero clama a Jehová? Luego, Moisés le dice a Faraón: cuando tú quieras, oro para que Dios quite las ranas. ¿Quieres ya que lo haga? ¿Y qué le dijo Faraón? Mañana. Quería pasar otra noche más con ranas, hermano, porque habían ranas en todo la tierra de Egipto, hasta en las recámaras, en la alcoba del rey. ¿A cuántos les gustan así las ranas, hermano? Así, pero abundante. Y Moisés le dice: mira, si tú me dices que yo clame a Jehová para que se vaya la plaga de las ranas, inmediatamente. ¿Y qué le dijo? Mañana. Mira, necesitas clamar a Jehová. Él dice: créelo, clama a mí y yo te responderé. Él te va a responder. Pero mucha gente, ¿qué dice? Mañana. Todavía respiro. Todavía puedo solo. Bueno, cuando ya no puedas, clama. Pero de que vas a clamar, clamarás. ¿Cuántos están oyendo? De que clamas, hermano. Vemos pues en el contexto, en Jeremías 32:2, si lo ve allí, dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, escucha, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca. ¿Por qué lo había encarcelado el rey a Jeremías? Porque le dijo que el rey de Babilonia iba a tomar Jerusalén. Y eso no le gustó. Y él pensó que quitando la Biblia, que apagando las predicaciones, ya iba a estar libre. No importa que la gente no quiera oír. Dios le dice a Ezequiel: he puesto tu frente como un pedernal y te he enviado contra ellos. Si tú les vas a predicar, escuchen o dejen de escuchar. Sedequías no quería escuchar. Amado, era para que él se preparara. ¿Qué es lo que él tenía que hacer para evitar la masacre, para evitar la deportación, para evitar que fueran llevados cautivos a Babilonia? ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Si él se hubiera arrepentido, hubiera oído a Jeremías y se hubiera arrepentido, Dios hubiera detenido su mano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos. Cuando viene el aviso profético, viene sobre nuestras vidas por el Espíritu Santo. Viene Dios y nos habla por el Espíritu Santo y pone carga en nuestro corazón y dice: ese camino, eso que estás haciendo, traerá ruina sobre tu vida. Y no hay nadie que diga que Dios no le ha hablado. Dios ha hablado por el Espíritu Santo. Antes, mucho antes de que nosotros cayéramos en prisión, y estoy siendo metafórico al hablar, que cayéramos en situaciones graves, económicas, de salud, Dios nos avisó antes que cuidáramos el templo, pero no hubo disciplina. Y ejemplos no voy a poner, usted ya lo sabe, lo he hablado mucho. Pero vemos entonces que Jeremías estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque no mintió. Él fue como venía la palabra, él la daba. No rehuía, a pesar de que iba a ser aborrecido y aborrecible.
Y vemos que en 33:1 vemos que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y mire usted, casi 6 meses y Jeremías seguía preso. Jeremías 38:28. Imagínense, desde el capítulo 32. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el 38? 5 a 6 meses. El asedio. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Hermano, Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. ¿Fue inmediatamente? No. Muchas veces nosotros somos de la generación de lo instantáneo, todo lo queremos instantáneamente, hermano. No, Jeremías estuvo clamando al Señor y llegó al grado de estar gravemente en peligro de morir. Fue sepultado en la cisterna para que muriera allí. Todos iban a irse cautivos, encadenados y todo. ¿Y qué dijeron? ¿Quién va a escuchar a Jeremías? Y lo sepultaron en la cisterna. Y él ha de haber pensado: ¿qué? Jehová me mintió. ¿Cuántos han pensado? He clamado a Jehová, he ayunado, he orado y no pasa, no sucede. Imagínense cómo estaba Jeremías. Casi 6 meses viendo el asedio y viendo el maltrato. Y Dios le habló y le dijo: Jeremías, si tú clamas a mí, yo te responderé. No otro, yo mismo te responderé. ¿Cuántos entienden, hermano? Que oramos, pero hay que tener fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. ¿Qué hacía Jeremías? Se mantenía. ¿Qué lo mantenía a él? La esperanza. Él sabía que venían días. Hermanos, vienen días. Hermanos, hay que mantenerse. Iglesia, hay que mantenerse. Vienen días. Hay promesa de Dios, del Dios que no miente, del único que algo que no puede hacer, el Todopoderoso, y es mentir. Y él dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. A Dios lo mueve el clamor de su pueblo. Así que le he dicho que la mayoría de los profetas, ¿a dónde pasaban primero antes de ir al cadalso? Antes de ir a la muerte, antes de ir al patíbulo, ¿a dónde pasaban? A la cárcel. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde pasó antes de ir a la cruz? A la cárcel pasó, y allí lo enjuiciaron, y allí fue el más injusto juicio de la historia de la humanidad. Y allí gritaron: culpable, 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 que muera, y muerte de cruz. Pero vemos que todos los que se oponen, vemos que los apóstoles, la iglesia neotestamentaria, ¿a dónde pasaba? A la cárcel. Iban a la cárcel. Oí decir a un predicador que él suponía que cuando Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba cómo estaba la posada o decía cómo están los hoteles aquí. No, Pablo decía: ¿y cómo están las cárceles aquí? Fue irónico, pero realmente ese era el lugar. Y sigue con esa estrategia Satanás de callar, de encarcelar, para detener la obra, pero no podrá, porque el Señor tiene decreto sobre su iglesia. Dice: yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no podrán detenerla. Él empezó. Vemos que en la persecución que sucede en Jerusalén, matan y encarcelan a los primeros discípulos, y de ahí se genera una persecución, pero todo está en el plan de Dios para que la palabra corriera, hermano. Así pues, Pablo le dice a Timoteo lo que le dije: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y diga conmigo: mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vemos lo importante que es clamar, hermano. ¿Sabe que es algo que la iglesia ha ido perdiendo? El enemigo de nuestras almas sabe, y él por todos los medios busca
que la iglesia no ore, que la iglesia no gima, que la iglesia no clame. Estamos acostumbrados ya con este cubreboca, hermano. Ya no clamamos al Señor. Tenemos nuestros cultos, pero ya a veces no podemos ni cantar porque nos falta el aire. Pero tenemos que clamar a Dios allí en tu recámara, allí en el lugar secreto. Dice el Señor, y es palabra de Dios que le dio a Jeremías: clama a mí. Sí, y no va a ser otro el que te responda. ¿Cuántos están oyendo eso? ¿Cuántos, si dicen esa palabra, yo la creo, me falta clamar, me falta pedirle a Dios? Hermanos, no tienes. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Porque no pides en Santiago y luego pides y no recibes. ¿Qué dice Santiago? Porque pides mal, porque pides para tus deleites cosas que tú puedes conseguir, pero lo que es imposible para nosotros hay que clamar, hermano. Una sanidad que nadie le da al clavo, no hay médico que le dé al clavo, y tú llegas al momento del cansancio, de la desesperación y dices: Señor, ya no aguanto, quítame esto, clama a mí. No lo dice Jeremías, Dios se lo dice a Jeremías, y le dice a Jeremías: y te lo estoy diciendo no para que se lo digas a otro, sino es para que se lo digas a tu alma, alma mía. ¿Cuántos están oyendo eso? No es para que le digas a otro: hey, clama a Dios. No, díselo a ti, a tu persona. Como le dice David a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Así dile a tu alma: ¿hasta cuándo vas a clamar? ¿Hasta cuándo te vas a levantar y a gemir y decirle: Señor, desde el cabo de la tierra, desde donde termina la tierra, el cabo de la tierra, clamo a ti? Dice: cuando mi corazón desmaya, llévame, Señor, a la roca que es más alta que yo. Pero no clamamos. Estamos acostumbrados a sufrir en silencio. Clama, grita, le dice: pídeme. No tienes porque no pides. Hay que pedirle al Señor. Jeremías entonces le dice el Señor esto. Mira el Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Hermano, en el día de la angustia, yo sé que aquí hemos pasado días terribles, días de angustia, días de enfermedad, días de crisis, días en que parece que hasta allí llegamos, y el Señor está invitando a su iglesia, invitando a su pueblo, está invitando a su profeta Jeremías. ¿Y qué le dice a Jeremías? ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Estaba tomando el sol en algún lugar? No, estaba preso. Y llega el Señor, la palabra al profeta, y le dice: Jeremías, clama a mí. Jeremías, pídeme que te ayude. En Éxodo, cuando Dios le pide, va con Moisés para que vaya y le diga a Faraón que dejes ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. ¿Sabe por qué? Desciende Jehová allí en el desierto y le dice a Moisés: Moisés, ve. Y mire lo que le dice. Dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. He visto y he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido. ¿Alguien está oyendo esta mañana? Y he descendido. ¿Por qué descendió Jehová? ¿Qué le está diciendo a Moisés? He visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído su clamor y he descendido. Jehová se levantó de su trono. Levántate, oh Dios. Clama el pueblo. ¿Y quién sabe esto también? El pueblo muchas veces no lo sabe, la iglesia, porque se deja de enseñar, pero hay que estarlo enseñando. Si alguien dice: tu texto, que te diga el Señor, tu texto para enseñar es Jeremías 33:3. ¿Y qué es lo que dice el predicador? Señor, dame uno nuevo. Eso todo el mundo se lo sabe. Jeremías 33:3, todo el mundo se lo sabe. Jeremías 33:3, todo el mundo se lo sabe. Pero no lo viven. Una iglesia enmudecida, callada, no ora, no clama, no grita, no pide auxilio. Ayúdame, Señor.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos clamaron. ¿Y qué decían los discípulos? Cállate, que lo querían callar. ¿Y qué? Gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero las formas molestas al maestro con esos gritos. Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, grita, brama, clama, clámame a mí o no necesitas ayuda. ¿Cuánta gente conoce así? Le decía yo, Moisés le dijo a Faraón: cuando tú me digas yo oro y las ranas se van, estas plagas, ¿quieres que lo haga ahora? Porque era la manera de presionarlo para que dejara ir al pueblo. ¿Y qué le dijo Faraón? Mañana, todavía hoy voy a dormir con las ranas. Dice, mañana, ya. ¿Cuántos fueron adictos? Y ya teníamos el problema, el caos, el matrimonio fracturado y todo. Y la mujer diciendo, ¿qué? Pero el lunes, y permítame la expresión, pero el lunes, vieja, el lunes, si era apenas viernes. ¿Por qué decía el lunes el alcohólico? Porque quería todavía, ¿qué? Seguir disfrutando el viernes, el sábado, el domingo, y el lunes ya, ahora sí, como si fuera dueño de la vida. Si el Señor está diciéndole a Jeremías: Jeremías, es ahora. No, esto no es para que se lo digas al rey, no es para que se lo digas al pueblo, esto te lo traigo para ti, porque tú eres mi siervo, tú eres mi pueblo, tú eres mi iglesia, y esto que te traigo es para ti. No para que se lo prediques y le digas a alguien cuando lo veas sufriendo, pero clama a Jehová. No, esto es para ti. Clama tú a Jehová. Clama tú a Jehová. No esperes que ya el lodo cenagoso te esté ahogando. Clama y yo te responderé. Y vemos que pasaron 5, casi 6 meses el asedio, y la cosa iba de mal en peor, al grado que él dijo: bueno, ya tomaron Jerusalén, ya me van a libertar. No, ahora te sepultamos vivo en la cisterna. Yo he dicho, entonces ya clamé, pero murió en la cisterna. No, Dios mandó a sacarlo, y lo sacaron, y lo atendieron, y le dieron comida y todo. ¿Por qué? Porque la palabra, la boca de Jehová lo ha hablado. Si no pasa hoy, va a pasar, hermano. 2021. ¿Qué tiempo tenemos ya de pandemia, de escasez, de hambre, de situaciones difíciles? Y hemos estado resistiendo porque somos muy fuertes, porque Él es el Todopoderoso. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién se lo está diciendo? Dice Jehová. Así ha dicho Jehová, dice el versículo 2 del capítulo 33. ¿Quién es Jehová? Pues nada menos que el que hizo la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el creador de los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra, le dijo a Jeremías: Jeremías, pídemelo y yo te voy a responder. Y antes de rescatarte, en el rescate vas a aprender, porque te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese es el segundo punto. Primer punto, entonces, el que hizo los cielos y la tierra ve la angustia de su siervo, de su fiel profeta. El que hizo los cielos y la tierra ve el sufrimiento de su pueblo en Egipto y oye el clamor de su pueblo, que subió hasta el trono de la gracia, y Él desciende. Mire, la respuesta no vino de un día para otro. Él la oyó. Jehová ya oyó tu clamor, pero Él está trabajando. Y Él desciende, y ahora le tiene que dar el encargo a Moisés, que Moisés estaba renuente. Pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no te estoy enviando yo, Moisés? ¿Quién soy yo? El que hizo los cielos y la tierra, el que habita en las alturas. Ve, porque yo te estoy enviando. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas más? Yo te estoy enviando. ¿Pero qué hizo que Jehová descendiera? He oído el clamor de mí. Sigue diciendo, y he descendido. Mira el verso 8, Éxodo 3, verso 8.
y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice el verso 9, de nuevo, ¿qué dice el Señor? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¡Clama! ¿Quién me va a ayudar? Está la mujer, el marido no da una. ¿Y qué voy a hacer? Dice la mujer. Y el Señor te dice: clama a mí. Y el Señor le está hablando a su pueblo, porque Él dice: el clamor de mi pueblo, el clamor de mi pueblo, el clamor de mi pueblo, el lamento de mi pueblo, el gemir de mi pueblo, la voz de mi pueblo de angustia. Hermano, Él es misericordioso y Él es bueno en gran manera. Mire, le voy a dar un salmo, vaya conmigo en la Biblia, le va a encantar este salmo, hermano. Y no es para tomarlo como libertinaje, no, es para que veamos el corazón de nuestro Dios. Busque el Salmo 107, algunos ya lo conocen, es un salmo muy conocido porque habla precisamente del Dios libertador, del Dios de misericordia. Pero vaya al Salmo 107, me interesa que pose sus hermosos ojos en este salmo. ¿Cómo va hasta ahí, iglesia? ¿A cuántos se les despertó algo? ¿Cuántos entienden de que hay que clamar? Hermano, Jeremías es tipo de Cristo. ¿Sabe que Cristo clamó? Elí, Elí, lama sabactani, dice la escritura que gritó: ¿por qué me has desamparado? Y Él es nuestro ejemplo. No grite, es mal visto. No sea gritón. Cuando te dicen: ya usted está listo, ¿para qué? Para que lo intuben. Vas a ver si no vas a clamar, aunque no traigas aire. ¡Oh! ¿Y quién escucha el clamor? Él sigue salvando a su pueblo con su misericordia, porque para siempre es. Mire el Salmo 107, hermano, usted se va a enamorar del Salmo 107. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los libró por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Vea lo que dice el Salmo 7. ¿Cómo andaba el pueblo, hermano? Perdido, errante, vagando en el desierto. Y cuando parecía que ya nada, que todo estaba terminado, ¿qué se les alumbró, por decir? ¿Qué se les alumbró? Clamaron: clama a mí y yo te responderé. Clama. No, yo estoy bien. ¿Bien qué? No, yo ahí la llevo. ¿Seguro? ¿A qué necio? Es como esos viejitos cuando se caen y los quieren levantar. No me levante, que yo puedo solo. Hermano, sea humilde, deje la soberbia, déjese ayudar. Ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Si dice: no, yo no necesito nada de nadie, pues solo que seas Dios, hermano. Porque si estás aquí en la tierra, un ser humano es. Así funcionamos. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Todos nos necesitamos, hermano. Deja a un hombre solo y muere. Deja a un niño solo, sin caricia, sin atención, aunque le dé su mamila, pero no le dé afecto, se muere o entra en enfermedades graves. Nos necesitamos. Dios nos hizo así, como pueblo. Dios escucha el clamor de uno, de otro, lo ha escuchado. Pero ¿por qué es tan importante? Y no es la primera vez que lo digo, hermano, necesitamos clamar, pero como iglesia, como pueblo. Mire qué hermoso, sigue. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Qué Dios es como nuestro Dios? Fui necio, le dije que no, caí en la desgracia, en el desierto, en la miseria, en la prisión, y ahí llega Él y con su espíritu nos dice: clama a mí. Y esto mal entendido, se puede abusar de la gracia. Entonces pequemos, como le acusaron a Pablo, para que haya más gracia. Si no, hermano, el que tiene temor de Dios lucha contra el pecado, se esfuerza para vivir una vida santa. Pero si llegases a caer, te doy un aviso: Él es bueno. ¡Wow! Y para siempre es su misericordia. El pastor se esfuerza, lucha, pero a veces tropieza. Y a veces no tropieza, se va. Y allí en el piso, digo: Señor, tú ya me vas a desechar. Señor, con esto que hice vas a quitar de mí tu Santo Espíritu. Y empiezo a clamar y a llorar y decir: miserable de mí. ¿Y sabe qué? Él vuelve. Y Él llega. No por mí, por Él, porque Él es amor, porque Él es misericordioso. Y llega y me perdona. Y toma mi pecado y lo sepulta en lo más profundo de la mar y me dice: levántate, porque todavía hay cosas, hay camino que andar y cosas que hacer. Y entonces te sientes indigno. Entonces dices: ¿con qué le pago? Aquí no hay uno que pueda decir: no, yo nunca he pecado, siempre he hecho lo bueno. No, de continuo fallamos, de continuo nos rebelamos contra Él. Y si estamos aquí, no es por nosotros, es porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí no hay ni uno bueno, hermano. A Él se es la gloria. Le dije que este Salmo 107, hermano, póngalo ahí en su muro, en las chivas esas que manejan, y páselo. Porque mucha gente está fugada porque no cree. No cree. Piensan que Dios es como nosotros. No creen que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso empieza el Salmo diciendo: alabad a Jehová. ¿Por qué debemos alabar a Jehová? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los que Jehová ha rescatado, díganlo. Los que ha rescatado del poder del enemigo y los que ha congregado de todos los confines de la tierra. Díganlo. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Porque no me pagó conforme a mi maldad, conforme a la gravedad de mi pecado. Yo he pecado, hermano. He hecho lo malo delante de los ojos de Dios. He mentido. He dicho: te pago mañana y no he podido pagar. Y eso es pecado. Y luego, ¿cómo vengo aquí y me subo a predicar y no soy consumido por un rayo del cielo, por un dolor, por una enfermedad? ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero me esfuerzo, hermano, con temor y temblor. Ojo, porque alguno puede decir: bueno, entonces pequemos porque Dios es bueno. No, ese no ha nacido de nuevo. Nos esforzamos. Pero la salvación, la preservación de la salvación es de Jehová, porque la salvación es de Jehová. La salvación no depende de nosotros, porque si la salvación dependiera de nosotros, tiempo hace que nosotros ya estuviéramos en el infierno. La salvación es de ¿quién? Se llama la preservación de los santos. ¿Quién hace que no nos desbarranquemos hasta el infierno mismo, hermano? Él nos detiene. Cuando ya como que el pecado quiere enseñorearse de nosotros, Él llega y corta las coyundas y corta el yugo y nos vuelve a traer al redil.
Él lo hace. Porque aún en nuestra rebelión y todo, hermanos, hay algo en nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, Romanos capítulo 8. Y cuando vemos, ya estamos clamando y diciéndole: Señor, ayúdame, yo solo no puedo. Señor, mira, me torcí. Señor, mira qué camino llevo ya. Ayúdame, ten misericordia de mí. Y Él no se puede negar a sí mismo. Él desciende del cielo por el clamor de su pueblo, por el clamor de sus hijos. Si alguno está vivo y entiende, alaben, verso 15, la misericordia de Jehová. 2 veces ya llevamos aquí, clamaron. En el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Alguien que alabe al Santo. Verso 13, segunda vez dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ahora dice el 15: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos, ¿quién, hermano? Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Cuántos pueden decir: ese soy yo? Ese he sido yo en más de una ocasión. He caminado en mi propia maldad. He sido sabio en mis propios consejos. Me he dicho: Jehová no me ve, Jehová no sabe. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Verso 17: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De alguien que entró en una enfermedad grave, que ya ni la comida podía, valga la redundancia, pasar. Y hoy se dio mucho con esta enfermedad. Gente que estuvo así, de que le bloquearan el conducto alimenticio. Y ya hasta allí llegó. ¿Y qué los llevó muchas veces? Su maldad. Su maldad. Y llegaron, dice, hasta las puertas de la muerte. Alguien puede decir: yo llegué hasta la puerta de la muerte. Ya no había para mí esperanza. ¿Cuántos tienen esa experiencia, hermano? Que el médico dijo: si este muchacho sigue así, no demora mucho. Hasta las puertas de la muerte. Pero, verso 19, clamaron a Jehová en su angustia. Él vive y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Mire, esto viene hablando de la sanidad que le estaba yo diciendo. Y los sanó y los libró de su ruina. Hermano, tenemos que pedir por sanidad. Cuando ya no hay medicamento, ¿cuántos me entienden? Cuando dice: ya esta no me funciona, como las cartas, ¿no? Y esta no me funciona tampoco. Y esta otra no me funciona. ¿Qué te funciona? Ya nada. Ya llegué a que no me funcione en esta enfermedad que estoy pasando. No me funciona nada. Pero entonces voy a clamar a Jehová. Y dice que Él los libró y los sanó. Sigue diciendo en el verso 21: alaben la misericordia de Jehová. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que alabar cuando entramos aquí? Bendito sea Jehová. Este pobre clamó a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Amado, usted está aquí, ¿por qué? Porque usted no está en otro lado. Porque usted clamó y Jehová le oyó. Y es lo que le está diciendo Jehová a Jeremías. ¿Y cuántos dicen? Y yo los estoy oyendo claro: clama a mí y yo te responderé. Pero es que fulano, mengano, y es que le pasó a él al otro. Clama tú. Es contigo. El trato es contigo. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, verso 20. ¿Sí? Alaben la misericordia y sus maravillas. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. No calles las señales, prodigios y maravillas que Jehová ha hecho contigo, para que esos que te oyen, cuando estén pasando aflicción, sepan que hay alguien en los cielos y ahora ya no está allá arriba, ahora está dentro de nuestro corazón. Los que descienden al mar en naves
y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos. Imagínense, esos que han viajado en barco. Sube tan alto la ola con el barco y luego dice que descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal. Entran en tal temor que tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Hermano, imagínate ya allá arriba volando en el cielo. Se pararon los motores y que le digas al piloto: ¿y ahora cómo nos vas a aterrizar, piloto? Ahí su ciencia es que ya inútil. Varados en medio mar, sin alimentos. El mar encrespado, una tormenta se cierne, animales esperando a los primeros que se lancen, y ahí se le dice: ¿y ahora tu ciencia cómo nos va a salvar? Pero ¿qué pasó? Verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace él? Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendicen y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los justos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Repito, porque es para el que tenga oídos. Termina el salmo diciendo: ¿quién es sabio y guardará? Esto es, poner por obra estas cosas, y entenderá que la misericordia de Jehová. Hermano, entender la misericordia de Jehová es conocer a Dios, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si estás en angustia, aprende esto: que Jehová es bueno y no te dejará, no dejará para siempre caído al justo. No dejó para siempre a Jeremías allí en la cárcel, hermano, porque él le dijo la clave. Dios mismo le dijo la clave a Jeremías: Jeremías, para que tú puedas librar y cantar victoria, el secreto es: clama a mí y yo te responderé. Alguien aquí puede decir: eso sí lo entendí. ¿Qué tienes que hacer? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver ese punto del clamor. Luego vamos a ver el tema, no ahora, quizás el miércoles, y te enseñaré cosas ocultas, grandes, maravillosas que tú no conoces. Pero hoy quiero solo tratar ese punto. Clama a mí y yo te responderé. Y el segundo punto, si viene el miércoles, y si así se da, lo haremos, y si no, usted lo estudia. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne. Si usted es estudioso de la Biblia, para poder entender esto, subraye en los días de su carne. Cuando le digan los testigos de Jehová: es que Cristo no era Dios porque Él no sabía todas las cosas. Y usted le tiene que decir con mucho amor, pero con mucha firmeza doctrinal, teológica:
es que deben de entender que en los evangelios se narra a Cristo hombre, porque no olvidar que este es el misterio. Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que para la gente que ignora, es que Cristo no pudo hacer esto y no pudo hacer el otro, y no sabía cuándo el Padre iba a enviar para el fin del mundo. Hay que enseñarles eso en Hebreos 5. Cristo en los días de su carne, y este es un misterio, que Él se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Él se hizo hombre. Él sufrió, Él padeció como hombre. Porque aquí usted va a encontrar, y Él aprendió, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué? ¿Quién clamó también? Clamó Jeremías, clamó Isaías, clamó David, vemos los salmos, clamó Abraham, clamó Josué, clamó Pablo. Hermano, ¿y quién más está clamando aquí? ¿Qué es clamar? Elí, Elí, lama sabactani. ¿O usted cree que él dijo Elí, Elí, lama sabactani? ¿Usted cree que él lo dijo así? Él estaba muriendo en su cuerpo de carne, porque dice, es que Él es Dios, Jesucristo es Dios, sí, pero en los días de su carne Él se hizo 100% hombre, sufrió, se cansó, tuvo sed, lloró en la tumba de Lázaro, lloró sobre Jerusalén. Y Él, cuando se estaba separando su espíritu de la carne, el dolor de la muerte, Él la sufrió. Estaba sediento, dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba desnudo, avergonzado, flagelado. Lo latiguearon, lo golpearon, lo escupieron, lo maldijeron, y cargó sobre Él todo el pecado. Y Él estaba allí. Y no me diga usted que Él iba a decirlo muy suave. Si él cuando predicaba, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, préstame tu barca para que yo predique, porque la multitud me aprieta. Y él tomó la barca. Mucha gente, hermano, si le quitas el micrófono, no oyes lo que están hablando. Pero el Señor Jesús, sin micrófono, sin acústica, en el agua, a mar abierto, a campo abierto, mejor dicho. Y Él les predicaba, y eran 5,000, 10,000, y todos escuchaban la palabra. ¿Por qué? Porque su voz tronaba poderosamente. Y el día de la gran fiesta, dice que Él subió a la escalinata del templo cuando estaban haciendo el lavado y todo, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esos evangélicos son muy gritones. No oyeron en realidad a Jesús. Jesús dice que clamó en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué es clamar? Caná, dice en hebreo. ¿Y sabe qué también cómo lo traduce? Gritar. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas. Hermano, ¿cómo se ruega? ¿Cómo se pide? Hace una súplica. Ahora, no estaba aquí de que posible. No, Él sabía que iba a morir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo lo que nosotros sufrimos. Es que Cristo es Dios, no le dolieron los latigazos. No, Él estaba en los días de su carne. Le dolió. Su corazón se rompió, dicen algunos que saben de medicina. Su dolor fue tanto, Él murió, dice que su corazón estalló de dolor, de sufrimiento, por amor de la humanidad. Porque por amor fue a la cruz del Calvario, por amor. Y dice que con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y muchos en su ignorancia dicen, ¿y por qué Él tenía miedo a la muerte? Si era Dios, ¿qué no entiendes? Que Él vino a salvarnos como hombre, murió, sufrió como hombre. No se hizo ángel para salvar a los ángeles, Él se hizo hombre. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Él no se hizo ángel para redimir a los ángeles. Él se hizo hombre, nacido de mujer. Él renunció a su deidad
Y como hombre aprendió obediencia. Porque Él a quien le obedecía, si Él es el creador y el hacedor y el sustentador de todas las cosas. Pero Él se metió en un cuerpo de carne. Él allí vivió, sufrió, lloró por nosotros. Y ahí en la cruz, hermano, Él no quería morir, Él no quería el dolor. Pero ¿cómo si es Dios? Hermano, tu salvación costó el sufrimiento. Él sufrió. No creas que es la película que ya después le quitaron el maquillaje y ya, porque no, Él sufrió el dolor de la muerte, Él la sufrió, Él vivió, Él llevó nuestro dolor, Él sufrió, hermano. Y dice que Él le clamó. ¿Y por qué el Padre le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé? ¿Y por qué Jesús clamó a Él y a Él no le respondió? No le respondió en el momento. Al tercer día lo levantó de la tumba. Y lo libró de la muerte. Y en esa victoria nos libró a todos de la muerte segunda. Y tenemos vida eterna. Clama a mí. Él clamó y papá le respondió con una respuesta poderosa hasta el día de hoy. Los muertos resucitan, porque Él resucitó de los muertos. Él clamó al que lo podía librar de la muerte y lo escuchó. Lo escuchó. Fue oído a causa de su temor reverente, dice la Escritura, y fue oído y el Padre lo libró de la muerte. Se levantó de la tumba, se levantó. Que muchas veces nosotros clamamos hoy y queremos que ya se abrió el cielo. No, todavía no, porque tienes que aprender obediencia. Buenas tardes. Es que te desesperas y yo ya quiero. Aprende a esperar. Aprende obediencia. Fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Y aunque era hijo, si a usted a un enemigo de la doctrina le dice, mira lo que dice de Cristo y no que es Dios. Esto es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová. Y si usted no sabe que Cristo no es que era, sí, pero era divino. No, Él se hizo hombre. Él dice que Filipenses capítulo 2 se despojó. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Fue oído a causa de su clamor. Aclama a mí, iglesia. Si mi pueblo se humillare, clama. Tenemos una necesidad grande, imperiosa a nivel mundial. ¿Y dónde está la iglesia? Busqué hombre que se pusiera en la brecha. ¿Y dónde está la iglesia? Para que clame. No hay dolor, porque como la maldad ha ido en aumento, el amor de muchos se ha enfriado. No hay amor. Y no estamos hablando del amor del mundo, del amor de la iglesia. La iglesia debe estar en ayuno y en oración, clamando: Padre, detén tus juicios. Padre, detén tus juicios. Padre, ya, Señor, ya detente. Padre, perdónanos. Clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos una iglesia muda. Tenemos un pueblo mudo ya nada más gime, ya se acostumbró a otro golpe y nada más estamos allí. No. Y aunque era hijo, y era su único hijo, y aunque era hijo, por lo que padeció. Y esto, hermanos, son de las cosas que Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas como esa. Si tú clamas a Él, pero ¿cómo es esto? En el secreto de Jehová, lo acabamos de predicar. ¿Qué es en el secreto de Jehová? Voy a ver visiones, revelaciones apocalípticas. No, Dios te va a revelar, Dios te va a iluminar. Por eso el título de este sermón es a un clamor de distancia para la salvación. No solo la salvación de tu alma, sino la salvación de tu situación y la iluminación, porque hay cosas secretas. Hay cosas, hermanos, que hay que agarrar pico, pala, lámpara y escudriñar. ¿Por qué quiere decir esto?
Y tú puedes leer 20.500 comentarios, comentaristas de renombre, y cada uno tiene una conjetura. ¿Y cuál es la verdadera? Quizás la que Dios te dé a ti, pero busca, clama para que Él, dile: Señor, yo quiero saber más. Mire qué tremendo. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Pero qué no es Dios? Vuelves a subrayar lo que dice arriba. Está hablando de Jesús en los días de su. Y dice Filipenses 2 que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él se hizo obediente hasta la muerte, hermano. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo no? Pues que Él es Dios perfecto, como hombre. Hermano, por eso Él es nuestro ejemplo. Por eso Él es nuestro... ¿En quién hay que poner los ojos? En Jesús, hombre, porque Él triunfó como hombre. A su nombre sea la gloria. Él vino en debilidad, y en debilidad triunfó. Y el diablo pensó que exhibiéndolo, matándolo en la cruz, si ellos hubieran sido sabios, jamás, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque en esa debilidad Dios lo venció. Aleluya. Y podemos ir largo y tendido. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cristo está ahora en debilidad? No, Él está sentado en el trono, el Cordero de Dios, y está como Rey de reyes y Señor de señores. Vino y venció. A su nombre sea la gloria. Así que si Él clamó, usted no puede clamar. Si Él clamó, hermano, ¿usted por qué es tan temeroso? Ay, no grites, ¿qué va a decir la gente? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así sucedió. Él estaba en agonía, estaba muriendo. El Padre lo había dejado, hermano, a nosotros, porque no ha quitado Dios su espíritu de nosotros. Pero el día que Dios quite su espíritu de ti, quiero ver si va a haber droga que te pueda llenar. Quiero ver si va a haber fornicación, inmundicia que te pueda llenar. Si Dios quita su Santo Espíritu de nosotros, vamos no a clamar, vamos a berrear de muerte, hermano. Dios lo dejó allí. Se oscureció la tierra, y todos los pecados de las generaciones pasadas, presentes y futuras fueron cargadas sobre Él. Y al Padre quiso aplastar a su Hijo amado, su único Hijo. Lo hizo, pero no lo disfrutó. Él sufrió, el Padre, porque era su Hijo amado, su único Hijo. Y allí el Señor pagó por nosotros. Cuando ya su cuerpo se estaba muriendo, su espíritu se desprende, entonces dice que Jesús clamó a gran voz diciendo que Elí. ¿Usted cómo lo imagina Él ahí en la cruz desnudo? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué le estaba diciendo? Dios mío, es el único lugar donde no le dice Padre. Por el pecado fue separado, ya no le pudo decir Abba Padre, le dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras versiones dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamó a Él, y la respuesta demoró 3 días, pero fue una respuesta eterna. El que tenga oídos para oír, buen provecho. Dios le bendiga.